Hoy vamos a ver la clase número 56, la influencia de la vida, parte 2, ocupando el capítulo 20 del libro El Reino de Dios. Para los que van a ir siguiendo con el libro, sus apuntes, van rayando, anotando cositas al margen. Estamos ahí en el capítulo 20 del libro, como veíamos hace un instante, por ahí por la página 365 más o menos. En el subtítulo que dice El efecto leudador de la iglesia. Estuvimos hablando la semana anterior sobre cómo la iglesia y cómo el reino específicamente tiene la capacidad de influenciar en la sociedad. Yo sé que es un tema que quizá nos lleva un poquito como a sentarnos a pensar, no desde la capacidad natural, sino a reflexionar en el espíritu, empezar a pensar, pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Y entonces, ¿qué rol tengo yo? Y quizá nos saca un poquito de lo inmediato. El discutir este tipo de asuntos nos saca de la necesidad de lo inmediato, de lo más urgente, que no por eso no es importante, pero nos lleva a plantearnos desde el espíritu quizá cosas que no atacan al problema más inmediato, urgente que podemos tener, pero que son sumamente importantes, porque estamos todos inmersos en una sociedad, estamos inmersos en un país, en una ciudad, y dentro de las ciudades hay microcomunidades. Entonces estamos inmersos en comunidades, no sé, tal vez el barrio donde tú vives se organiza como una comunidad, tal vez hay una junta de vecinos, tal vez hay... ¿Quién participa allí? ¿Quién sirve en ese puesto de servicio público? ¿Alguien con vocación? No. ¿Es simpático, es pesado? ¿Es honrado? ¿O sustrae de la bolsa? ¿Debiésemos participar los cristianos? Son preguntas muy importantes que debiésemos hacer, que como decía, no atacan lo inmediato, quizás de un problema urgente, pero que son importantes. ¿Debiésemos participar en política? ¿Hacemos un partido cristiano o que cada uno participe en el partido que sienta mayor afinidad, pero desde allí se proponga manifestar a Cristo? Son preguntas importantes. Entonces, vamos a ir hablando de estas cositas, pero estamos primero colocando las bases. Entonces, partimos hablando en la clase anterior de que el reino tiene una medida de influencia en la sociedad. Si bien el reino en esta era no es para el mundo, el reino en esta era no busca establecerse en la esfera política, incluso en la esfera social, el reino busca establecerse en el espíritu del ser humano, al interior de cada uno de nosotros. Pero en la era venidera sabemos que Cristo sí reinará las naciones y lo hará con vara de hierro. Él gobernará todo estará bajo su control. Y habrá 1000 años de prosperidad, de abundancia, de paz en la tierra como nunca antes se vio. El reino milenial, el milenio. Pero en esta era, pese a que el reino no tiene por objetivo el reformular el sistema, el cosmos, el mundo, sí como un efecto secundario produce una medida de influencia a su alrededor. Es inevitable. Proponíamos ahí ejemplos desde lo más burdo, desde que los caníbales dejaron de ser caníbales, los que traficaban esclavos dejaron de traficar esclavos, las leyes, las medidas de justicia, conceptos como la dignidad y el valor del ser humano, conceptos como los derechos humanos, todos provienen del pensamiento cristiano. Antes no existían. Entonces hay una medida de influencia para bien para nuestras sociedades que ejerce el reino, aún sin proponérselo. Entonces hablábamos dos conceptos clave al final de la clase anterior. El primero es la propagación del reino, o la propagación de la vida, que tiene que ver con la vida de Cristo que se imparte en uno, en otro, en otro, en otro. Se impartió en ti y a través de ti esta vida se imparte en otro, y la vida se está propagando. Esto es como un virus, pero para bien. Esta vida se está propagando. Y ahí estaba la parábola del grano de mostaza, el crecimiento orgánico del reino, la vida creciendo, la vida que es Cristo. Y por ende también la iglesia, ¿no? Como esta extensión orgánica de Cristo. Y hablábamos de otro concepto que es la influencia de la vida. Esta misma vida que nos habita, por causa de que nos habita, tiene una medida de influencia a nuestro alrededor. O sea, si tú en tu trabajo, si tú en los lugares que te mueves manifiestas la vida que es Cristo,
Tú vas a ser una persona honrada, tú no vas a robar, tú vas a ser responsable, vas a ser buen trabajador, vas a hacer las cosas bien, vas a tener ideas sobrenaturales. O sea, Daniel, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Daniel estaba a cargo de asuntos gubernamentales en Babilonia y dice la palabra que en él había un espíritu superior. Y por ende, a Daniel se le ocurrían ideas superiores. Había una inteligencia sobrenatural en él, lo mismo que en José, en Egipto. O sea, eso mismo opera a pequeña y a gran escala. En tu trabajo esa influencia se nota para bien. Y si muchos hijos de Dios sirven también en la esfera, por ejemplo, de la política, se va a notar para bien. Va a haber mayor probidad, va a haber mayor transparencia, se van a invertir mejor los recursos y van a haber ideas sobrenaturales para el beneficio de nuestra nación. Entonces, hay una medida de influencia. Entonces, está la propagación de la vida y la influencia de la vida. El propósito de nosotros es propagar esta vida, pero como un efecto secundario, esta vida tiene una influencia en el mundo que nos rodea. Entonces, que por eso Jesús decía, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Y poníamos como ejemplo para la influencia que la vida tiene, la vida de Cristo, la parábola de la levadura. Y que el reino es como una mujer que tomó un poco de levadura, la puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y hablábamos que esta parábola primero la habíamos aplicado a nosotros individualmente. Las 3 medidas de harina eran tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. La levadura es Cristo puesto dentro de tu espíritu para leudar tus 3 medidas de harina, no solo tu espíritu, sino también tu alma y tu cuerpo. Y que esa mujer representaba al Espíritu Santo. Ahora, viendo colectivamente esta parábola, dijimos que significa, y aquí la levadura viene a ser la iglesia, donde mora Cristo, que la iglesia es puesta en la sociedad para leudar no solo el ámbito espiritual de la sociedad, que vendría a ser el espíritu de sus individuos, sino también el alma de la sociedad y aún el cuerpo visible de la sociedad, para bien. Hay un leudar que produce la vida de Cristo. Y eso es influencia. Entonces, aquí quedamos. Esa era la introducción. Estamos ahí en el subtítulo que dice el efecto leudador de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la levadura. La levadura es un elemento orgánico, es una sustancia orgánica. La levadura está viva. Es bien sospechoso que tú colocas un poquito de levadura, puedes ponerlo en 1 kilo de harina, y eso crece, crece y crece. Todos aquí en pandemia aprendimos a hacer pan, pizza, empanada. Yo aprendí a hacer un montón de recetas. Yo aprendí a hacer marraqueta, pan amasado. La marraqueta no es la misma masa, son distintas. Pan amasado, ayuya, estas colizas, estas que van como cuadradas. La que me faltó es la dobladita. Para los que no son chilenos, acá tenemos una infinidad de tipos de pan. Por eso acá uno engorda. Bueno, en India no hay pan, eso es bueno. Ahí voy a bajar de peso. Entonces, la levadura, todos sabemos cómo funciona la levadura. ¿Sabes por qué leuda? Porque la levadura está viva. Esto nos tiene que decir algo. Jesús no está usando la levadura como ejemplo porque no tenía otra cosa para usar. La está usando porque está ilustrando un principio orgánico, que el reino se trata de una vida que por causa de que se expande, leuda todo a su alrededor. De eso se trata el reino. Es orgánico. Se nos tiene que revelar que esto es orgánico. Parezco disco rayado, siempre digo orgánico, orgánico, orgánico. La extensión orgánica del Cristo resucitado, orgánico, orgánico. Yo sé que parezco disco rayado. Y siempre mi esposa me dice, tu palabra es orgánico. Y tengo que decir orgánico, orgánico. Pero es que se nos tiene que revelar que esto no se trata de un sistema religioso, filosófico, moral, ético. Esto es una vida propagándose. Eso es el reino. Entonces, la levadura es un organismo unicelular que lleva a cabo un proceso llamado fermentación. Estamos en clase de ciencia en el colegio, ¿no es cierto? Un organismo unicelular, o sea, un bichito, no sabemos cómo decirlo, que lleva a cabo un proceso de fermentación. Está vivo. Por eso la levadura crece, porque está viva. Nada que esté muerto crece. Piénsalo. Por eso la levadura crece porque está viva.
Y por eso Jesús la usó como ejemplo. De la misma forma, la vida divina que nos habita tiene un poder transformador que nos vuelve un elemento leudador donde quiera que Dios nos coloca. Tú eres levadura, tú eres peligroso para el sistema, tú eres peligroso para las estructuras sociales, pero no peligroso de que vaya a tirarle piedra a alguien, no, peligroso de que tú portas una vida que leuda, aunque tú te cierres la boca, leuda igual. Tu manera de hacer las cosas, tu excelencia, leuda, marca la diferencia, se contagia. Así como Cristo en nosotros individualmente está leudando todo nuestro ser, la iglesia leuda todas las áreas de la sociedad en la que está inmersa. Esto es un misterio y es orgánico. Y perdón que lo vuelva a repetir, pero lo voy a repetir hasta el capítulo 23. Orgánico. Eso significa que no se trata de imponer una doctrina religiosa a la sociedad. No se trata de imponer un sistema moral, aunque tenemos una moral en el reino. No se trata de imponer una cultura, aunque tenemos una cultura en el reino. No la vamos a imponer a la gente, eso no tendría sentido. El reino no es moralidad, es la propagación de la vida eterna e incorruptible de Dios. Y cuando esa vida se propaga, tiene un poder transformador. Y así, orgánicamente, las comunidades son leudadas y transformadas. La levadura trabaja en silencio, no anda haciendo ruido, no pone carteles, no grita, pero siempre va a actuar. Su poder leudador siempre va a actuar si tú la colocas en harina, porque es una ley de vida. Que lo vivo crece, la levadura crece, punto. Es una ley. Se nos debe revelar por el Espíritu la iglesia como la levadura del reino. Somos levadura, puesta por Dios, para que leude todas las áreas del ser humano y por ende de la sociedad. Esto es bien práctico, pero lo vamos a ir desglosando más adelante y vamos a ir explicando a qué nos referimos. Esto es la manifestación corporativa del espíritu de vida por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en el mundo. Cuando las personas de una comunidad, esto cuesta al principio imaginarlo en un país, pero imagínalo en una comunidad pequeña. Imagínate un pueblo de 5.000 personas, por ejemplo, una comunidad pequeña. Hay mega iglesias de más de 5.000 miembros. Acá en Santiago hay varias. No sé si tantas, pero hay más de una. O sea, no es imposible que en nuestra cabecita, no es imposible que 5.000 personas se conviertan. O que 3.000. Digamos que no se convierte el pueblo entero, pero 3/5 se convierte. Cuando las personas de una comunidad son inseminadas con la vida divina y Cristo es formado en ellos, muchos de nosotros todavía estamos al debe con permitirle al Señor que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Pero cuando la gente es inseminada con la vida, Cristo es formado en ellos, por ende su vivir es transformado y se vuelve en una manifestación de Cristo, no solo a nivel individual, sino también colectivo. De esa forma se produce una transformación orgánica de la sociedad provocada por la vida divina que fue impartida en el espíritu de la gente. Y así cuando esta vida es impartida en mucha gente, o sea, en una masa crítica de esta comunidad, supongamos de estos 5.000 personas del pueblo, se convierte en 3.000. O sea, la mayoría de la gente en tu comunidad, y no solo se convirtió, Cristo es formado en ellos, se vuelven cristianos maduros. Ellos no van a robar, no porque una ley se los prohíba, sino porque portan una vida que se los impide. De eso estamos hablando. Ellos no van a engañar, no van a desfalcar, porque portan una vida que se los impide. Son demasiadas barreras internas. Estoy hablando de gente que Cristo fue formado. Ahora, no vamos a levantar la mano aquí y decir, no, yo digo que Cristo fue, pero 100% formado a mí. Yo creo que ninguno puede decir eso. Estamos todos en proceso. Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no es cierto? Estamos todos en el proceso de avanzar hacia la estatura del varón perfecto. Pero si llegamos a ciertos niveles de madurez mínimamente aceptables, se produce una transformación en el cuerpo de la comunidad. Es inevitable. Entonces, su sociedad es afectada y transformada. Es de esto que hablamos cuando vemos a la iglesia como la levadura del reino.
Como la levadura, la vida de Dios en la iglesia produce un efecto de influencia y de transformación orgánica a su alrededor. El sistema del mundo, el cosmos, no va a cambiar. Dice la palabra que el mundo entero, el cosmos, está bajo el maligno y este mundo ya fue juzgado. Sin embargo, las comunidades como cuerpos de personas pueden ser afectadas por la propagación orgánica de la vida divina. Y esto afecta sus costumbres, su conducta e incluso sus leyes. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia. La presencia de la iglesia leuda orgánicamente todas las esferas sociales. Entonces acá es clave que veamos esto, que esta influencia no es ni siquiera de las personas que conforman la iglesia, sino de la vida que las habita. Tú eres el contenedor de una vida. Es una vida que nos habita a todos al mismo tiempo. Yo no sé si tú has reparado en eso. Es una vida inteligente, pensante, todopoderosa, bondadosa, que es Dios mismo, es Cristo mismo. Él es la vida, Él no tiene vida, Él es la vida. Entonces, a todos nosotros no nos habita una vida distinta. Yo tengo una vida Zoe, tú tienes otra vida Zoe. No, es una vida que nos habita a todos al mismo tiempo y que nos da órdenes a todos al mismo tiempo. Otra cosa si las obedecemos, pero no vamos a entrar ahí, se supone que ya salimos de los primeros 7 capítulos del libro, ya somos maduros, un nivel mínimamente aceptable de madurez. Entonces tenemos una vida, no muchas, una vida que nos habita a todos. Por ende nosotros tenemos una inteligencia colectiva, hay una mente colectiva que nos habita a todos, y todos somos un miembro ejecutor de esa vida colectiva que nos habita. Inteligente, pensante, que habla, que da órdenes. Esto se tienen que abrir nuestros ojos, que hay una vida que nos habita a todos, y esa vida reina, y reina por medio de nosotros, e influencia por medio de nosotros. Entonces no es que nosotros un día digamos ya, hagamos una asamblea aquí, pongámonos de acuerdo a ver cómo vamos a influenciar, qué sé yo, la próxima elección presidencial, no sé, o lo que sea. No es eso. No es eso, no es asambleísmo. Es que la vida que colectivamente nos habita se propone influenciar y nos usa para eso. Nos surge de nosotros. Somos un vaso de la vida, cada uno en una esfera distinta, incluso sin conocernos entre nosotros, vasos que no se conocen, que están en distintos lugares y la vida los usa para influenciar para bien, para traer medidas de justicia. No estés pensando que lo que estoy hablando acá es que nos tomemos el poder político, aunque yo creo en los cristianos con vocación de servicio público. Creo que hay cristianos llamados a servir en la política, otros no. Yo soy de los que no, en realidad no me veo siendo diputado, creo que no es mi asignación, pero capaz de otros sí. Creo que hay cristianos con una vocación de servicio público, pero lo que estoy hablando acá no es de que hagamos un plan para tomarnos la política, no, estoy hablando de una vida colectiva que nos habita a todos al mismo tiempo y que influye en la sociedad. Influye en las artes, influye en la ciencia, en las leyes, en la educación, en la familia, en cómo hacemos familia. Influye en la mente de la sociedad. Eso va mucho más allá de tomarnos la política, que gobierne el que sea. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Una vida influenciando. Entonces esto no es una especie de secta rara donde estamos hablando a ver cómo nos tomamos el poder político. No. Algunos de nosotros tendrán vocación de servicio público, otros no, que cada uno haga lo que Dios lo llama a hacer, pero aquí estamos hablando de una vida transformando la sociedad. La sociedad. Bueno, avanzo por acá. Muchos cristianos tienen una sincera vocación de servicios a sus ciudades y naciones. Desean ver a sus naciones siendo guiadas en justicia, rectitud, bondad y equidad. Conozco muchos de ellos que sirven incluso en política. Sin embargo, esto no es posible para el hombre natural. Y aquí vamos a arribar cuál es el problema del ser humano. Es una naturaleza de pecado. El problema del hombre es su naturaleza. Es mucho más grave que un problema moral, ético, de valores trastocados.
tú los podrías corregir. Es mucho más grave que no es que esta persona, bueno, hizo esto, mató a 10 porque era un psicópata, tiene una enfermedad mental. Es mucho más grave que una enfermedad mental de algunos. Es un problema que todos acarreamos, que es el pecado que nos habita. Ese es el problema del ser humano. Por eso alguien que cuando no tiene ningún cargo público, quiere de verdad hacer las cosas bien, llega al poder y empieza a ganar $10,000 al mes y se corrompe. ¿Por qué? Porque ya lo dijo un humanista, el poder corrompe al hombre. En realidad, más bien el poder expone la corrupción que siempre estuvo dentro. Por eso alguien dijo una vez, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Eso aplica a nosotros también. ¿Qué hacemos cuando, al margen, paréntesis, qué hacemos cuando tenemos poder? ¿Qué hacemos cuando Dios nos confía una casa de iglesia, algunos 3 o 4 discípulos? ¿Qué hacemos cuando tenemos poder? Bueno, en realidad el problema es que todos nosotros cargamos una naturaleza que hace de continuo el mal, inclinada de continuo al mal. Ese es el problema del hombre. Esto es grave. Hay dos opciones acá, o evadimos esto o nos hacemos cargo. La vida adámica es corrupta por naturaleza. Esto lo creen hasta los católicos. Lea San Agustín. La naturaleza del hombre es corrupta, no tiene remedio. Y por ende, toda persona que no haya nacido de nuevo, nunca podrá realizar su trabajo de forma justa y libre de corrupción, ya sea público o privado. A mí me tocó ver gente en el sector privado robando a manos llenas, pero a manos llenas, pero así con alevosía, con jactancia, hasta se jactaban de lo mucho que robaban. Y uno dice, pero ¿y cómo nadie se da cuenta? Bueno, al final se dieron cuenta. En fin. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cualquier persona, tú dices, oye, que es porque él era una mala persona, pero yo soy bueno, o tal persona, él sí es bueno. Y insisto, para que nadie malentienda, despoliticemos por un momento el tema. Hablemos del sector privado, una empresa, el rubro cualquiera, indeterminado. Y tú dices, ya, un cargo importante, no sé, una gerencia, qué sé yo. Dices, ya, este lo haría bien, no como este que es corrupto, es un jefe explotador, nos hace venir hasta los domingos y nos paga una miseria y nos roba de las horas extra y siempre nos hace sus cosas, sus mañas y no nos paga lo que corresponde. Ya, pongamos a este otro. Ya, este que es de los nuestros, lo ponemos ahí y se olvida súper rápido que era de los nuestros. ¿O no? Se olvida. Se corrompe. El problema está dentro, en la naturaleza. Ni hablar en política. Y ahora volvamos a la política. Es lo mismo. Yo genuinamente he llegado a creer que hay gente que de verdad ellos quieren hacer algo bien por el país. Llegan al poder y algo pasa en el corazón. Pero si hacemos un autoanálisis, todos nosotros somos seducidos por el poder. Todos cargamos una naturaleza adámica. No te olvides. Bueno, sigo. Sin importar cuáles sean sus buenas intenciones, frente a una buena oportunidad se corromperán. Cualquiera, tú, yo, cualquiera. Porque la naturaleza adámica es la única naturaleza que poseen, hablando específicamente de gente que no ha nacido de nuevo. Posee una naturaleza adámica, corrupta, ajenos de la vida de Dios. Dice Efesios capítulo 2, me parece. Ajenos de la vida de Dios. No la conocen, no la han escuchado. Algo vieron, que hay un Cristo gigante de madera crucificado en una misa. No saben nada más. Ajenos de la vida de Dios. La vida que tú portas. No, se van a corromper. Es que hay que ser muy inocente para creer que no se van a corromper. Que un jefe que no porta la vida, lo ascienden y que no se va a corromper. Que un político bien intencionado. Y me acuerdo un caso de un caballero que venía de abajo, venía de provincia y llegó alto y en un momento se destapó que lo que él quería denunciar ellos mismos lo coimearon. Y el caballero lo chistoso es que él era como apolítico, fuera de la... Bueno, la cosa es que lo que estoy intentando decir es la naturaleza que cargamos.
problema es que tú, por último, tú batallas, tienes dos naturalezas dentro, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. El que está ajeno de la vida de Dios tiene solo una, y está inclinada de continuo al mal. Se va a corromper. Es que esto es grave. Se va a corromper. Por eso te decía, yo estoy convencido que no es que haya gente que diga, pronto llegaré al poder y robaré mucho, y ojalá todos voten por mí, los engañaré. Yo no creo eso. Bueno, debe haber alguno macabro, sí, debe haber. Pero creo que también hay gente que de verdad es bien intencionada hasta que la oportunidad evidencia la naturaleza que todos cargamos. Y ajeno de la vida de Dios, se va a corromper. Público, privado, a la vista de todos o a la vista de nadie, se va a corromper. Solo una persona que ha nacido de nuevo y posee la vida de Dios puede manifestar la incorruptibilidad de la vida de Dios. Hay un capítulo donde voy a desarrollar ese concepto, incorruptible, algo que no se puede corromper. Solo la vida de Dios posee ese atributo. ¿Por qué hablo esto de la naturaleza? Porque a lo largo de la historia hemos visto muchos ejemplos de cristianos que bien intencionadamente han querido implementar la moralidad del reino en la sociedad, la cultura del reino, los valores morales, éticos, legislar, hacer ley los 10 mandamientos, por ejemplo. En Estados Unidos estuvo mucho de moda eso. Hagamos ley con los 10 mandamientos. De hecho, algunos de los mandamientos tú los ves hasta en sus primeras leyes. Pero eso no funciona. Porque tú no puedes obligar a alguien que no porta la vida a cumplir una ley que solo la vida puede cumplir. Y que solo la vida quiere cumplir. O sea, solo Dios puede cumplir la ley de Dios. Y si Dios no te habita, tú nunca la vas a cumplir. Por ende, ningún ser humano puede cumplir esa ley. Entonces, si tú quieres imponer la moralidad del reino, los 10 mandamientos, lo que sea, en la sociedad, de muy poco sirve. De muy poco sirve. O sea, este tema no se trata de imponer nuestra moral. Se trata de propagar la vida que nos habita. No la vida que tenemos, la vida que nos tiene a nosotros como instrumentos para su expresión. Esta mente colectiva. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto muchos ejemplos de personas que han intentado implementar los principios del reino. No la vida del reino, los principios. La forma externa, la cáscara, no la vida que está dentro. Y han fracasado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, y en particular los que tienen cargo de autoridad, son en su mayoría personas que no poseen la vida divina. Hay naciones que basaron su constitución en las Escrituras, como Estados Unidos. Fue fundada solo por protestantes, básicamente. E incluso tomaron como base los 10 mandamientos de Éxodo 20. Sin embargo, al pasar las décadas, se corrompieron aún más que otras naciones. Aún más. Esto ocurre porque el hombre natural no puede cumplir la ley de Dios. La carne es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Por ende, y si tienes tu libro ahí, subraya esto, la única esperanza de los pueblos es la vida de Dios. No sé si eso te da más esperanza o menos. La única esperanza de los pueblos es la vida de Dios. Si tú crees que esta vida no puede propagarse a las grandes masas, entonces esto es desesperanzador. Ahora, si crees, como yo creo, que la vida puede propagarse a las grandes masas, que esta vida puede alcanzar ciudades completas, yo lo creo, yo de verdad lo creo. Entonces esto es esperanzador. Significa que sí hay esperanza para nuestros pueblos, sí hay esperanza para nuestras naciones, para nuestras comunidades. Evidentemente que este nivel de influencia alcance una nación de millones de habitantes va a tomar muchísimo más tiempo que una comunidad de, no sé, tu edificio. Va a tomar mucho más tiempo la nación. Pero yo creo que esto es posible. Bueno, es por esto que el foco de Dios no está en el establecimiento de una serie de principios bíblicos en la nación o de una cultura cristiana. Dios no busca establecer la cultura cristiana.
Dios quiere impartir su vida en la gente, porque lo único que va a realmente transformar a la gente es la vida, no normas externas. Dios no está interesado en propagar la cultura del reino, sino en propagar la vida del reino. Esta vida le dará internamente a las personas y se manifestará por medio de ellos, dando frutos de justicia, paz y amor, es decir, la manifestación de Cristo. Por ende, establecer el reino, cuando hablamos de vamos a establecer el reino, propaguemos el reino, yo me acuerdo que había un programa como de entrevistas en un canal cristiano, que no voy a dar el nombre, y que hablaba mucho de establecer el reino, y siempre estaba asociado como a, no es que me estoy juntando con un político tal, estoy hablando del Señor, sino que estoy estableciendo el reino. Mira, el tipo en realidad lo que quiere sacarte son votos, porque de partida ni siquiera se ha convertido. Pero bueno, al margen de eso, incluso si se hubiese convertido, establecer el reino no consiste en establecer principios bíblicos en una nación, ciudad o pueblo, sino en la propagación de la vida divina. Eso es establecer el reino, propagar la vida. No es que establezcamos principios bíblicos para el país. Eso va a llegar cuando la mayoría de la población sea cristiana. Va a llegar casi sin buscarlo. O sea, si el 60% de Chile se volviera cristiano nacido de nuevo, las leyes serían un fiel reflejo de los valores cristianos. Sin proponérselo. Sin tener que armar un partido cristiano, ¿no? Sin proponérselo. Estaríamos todos de acuerdo en que matar es malo, en que drogarse es malo, en que vender droga a los niños es malo, en que la pedofilia es mala. Estaríamos todos de acuerdo si fuéramos todos cristianos. El problema es que no lo somos, por eso no estamos de acuerdo. ¿Por qué crees que tanta gente se ha opuesto, tanta gente poderosa se ha opuesto a que se publique, por ejemplo, esta película de Sound of Freedom? Porque gran número de gente que ostenta poder son pedófilos. Por eso. No quieren que se atrape las redes de pedofilia, de pederastia, porque ellos son clientes. Acuérdate los escándalos que hubo en Estados Unidos, que hasta las estrellas de Hollywood y de música andaban denunciándolo en sus videos, ¿te acuerdas o no? Y hablaban de pizza y ese tipo de cosas, y eran niños. Acá en Chile también se han filtrado cosas de hace algunos años. Y gente que ostentaba cargos políticos de antaño. Y un montón de cosas que quizás no se filtran. Pero tú te das cuenta, si estuviésemos todos de acuerdo que la pedofilia es mala, ¿tú crees que sería tema la película? Por algo es tema. ¿Por qué crees que todavía el tema del tráfico de droga es tema? Porque gran parte de la clase política consume droga. De izquierda y de derecha consumen. ¿Por qué crees que hicieron tanto escándalo para hacerse test de droga? Porque consumen. Es que hay que tener dos dedos de frente. ¿Por qué crees que todavía no colocan este sensor en el puerto para detectar si viene droga en los containers? Porque están metidos en el narcotráfico, por Dios. ¿O somos...? No. Entonces, bueno, vuelvo al tema. Si todos fuésemos cristianos, estaríamos todos de acuerdo que eso está mal. No sería tema, no habría ni que discutirlo, no habría que hacer un partido para eso. Sería una obviedad. Pero, ahora vuelvo al tema que está acá. Establecer el reino no es establecer los principios bíblicos en las leyes. Eso es una consecuencia que llega cuando una nación honra a Dios. Si somos todos creyentes, eso es una obviedad. La moralidad cristiana se traspasa por osmosis a las leyes. Establecer el reino no es eso, no es principio, no es moralidad. No es imponer nuestra fe a la gente, es propagar la vida que nos habita. Eso es establecer el reino. Pero esa propagación de la vida no va a ser inocente porque tarde o temprano va a producir una influencia social. Eso es lo que estamos intentando decir acá. Y que no va a ser de un hombre, va a ser de una vida. No va a ser que es que el pastor tal dijo que hay que hacer esto, es que el obispo tal dijo que... No, es que es una vida que opera a través de miles de personas que están en esa comunidad. Una persona que manifieste a Cristo como su vivir no se corromperá. Ahora, ¿un cristiano se puede corromper? Sí. Si sale del espíritu y se pasa al alma. Si deja de manifestar la vida de Cristo para manifestar la vida caída de Adán.
Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, lo hacemos, digamos que todos los días. Pero si un cristiano permanece en la vida y manifiesta a Cristo, no se va a corromper, no se va a corromper, o a lo menos no en cosas groseras. Y por ende será de bendición para muchos por medio de su trabajo, al interior de la comunidad de la que es parte, ya sea en una empresa, ya sea en una fundación, ya sea en el gobierno, ya sea en las artes, ya sea en la ciencia. Muchos grandes científicos del pasado fueron cristianos, fueron de bendición para todo el mundo a través de sus descubrimientos. Eso es un ejemplo de lo que la vida produce en la vida. Dios está interesado en inseminar a miles y a millones de personas con la vida divina para levantar una cosecha eterna para Dios. Ese es el propósito. Y mientras ese día llega, estos hombres y mujeres en los que esta vida es formada y manifestada, se vuelven una levadura poderosa del reino que transforma la sociedad a su alrededor. Amén. Entonces, repasando, para pasar al siguiente punto. Cuando hablamos de que la iglesia es la levadura puesta en la sociedad, no estamos hablando del leudar de la cultura del reino, sino de la vida. No estamos hablando de una influencia moral o religiosa, sino de una influencia orgánica que produce la vida de Cristo cuando se propaga. Debemos renunciar, por ende, a influir moralmente en la sociedad para comenzar a influir orgánicamente. Orgánicamente. Este es el diseño de Dios. No significa que vamos a omitir nuestros valores, no significa que vamos a restarnos de los debates. Somos ciudadanos igual que cualquiera y tenemos un voto igual que cualquiera y tenemos una opinión igual de válida que la de otro ciudadano. Vamos a plantear nuestro parecer, pero establecer el reino no es imponer los valores cristianos a los no cristianos. Es propagar la vida de Cristo a la gente y esa vida los va a transformar. Debemos renunciar a propagar nuestra cultura del reino y las buenas costumbres para propagar con poder la vida al interior de muchos. Y esa vida transformará su vivir. Por ende, ¿hay una esperanza para las personas que están en el mundo? ¿Hay una esperanza para nuestras comunidades? Sí, y esa esperanza está en la vida divina. Por ende, si de verdad deseamos afectar el mundo que nos rodea, la única forma de hacerlo es por medio de la vida divina, la vida que nos habita, la vida que es Cristo. Lo único de lo que debemos ocuparnos es de propagar esta vida, sembrarla en otros, regarla, para que esta vida crezca, sea formada, y la vida va a hacer todo el trabajo. La vida los transformará, se manifestará por medio de ellos, los va a leudar. Otra palabrita que uso un montón, leudar, leudar, leudar. La vida los va a leudar. La vida leuda a la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos en la historia. Un breve vistazo a la historia. Porque esto que estamos hablando ha tenido evidencias. Es lógico, es coherente y ha ocurrido en mayor o menor grado en muchas sociedades. Al revisar la historia de la humanidad, vemos cómo la llegada del Evangelio produjo diversos cambios en las sociedades que lo recibieron. En cada lugar donde ha entrado el Evangelio, antes no estaba, pero entró, han ocurrido transformaciones por causa de la vida divina. Vamos a mencionar algunas. El primer ejemplo que vamos a mencionar es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Este movimiento, que la figura más destacada, ¿no es cierto?, es Lutero, Calvino y un montón de tipos allí. Este movimiento no fue solamente un despertar espiritual que reformó la espiritualidad, reformó la iglesia, ¿verdad?, sino que también fue una revolución social, política y cultural profunda en Europa y en todo el mundo occidental por causa de las consecuencias que esos postulados, entre comillas, religiosos tenían. O sea, por ejemplo, separar el poder político del religioso tiene muchas consecuencias. Separar, decir, oye, iglesia y Estado no están unidos, son cosas distintas. O sea, un principio tan simple como eso permite que la iglesia se dedique a lo suyo y que el Estado se dedique a lo suyo.
Y eso trae prosperidad. Bueno, pero no nos vamos a adelantar. La Reforma influyó en algunos aspectos como los conceptos modernos de Estado y nación. No tengo tiempo para explicar cada una de estas cosas, pero hay bibliografía que lo expone. El concepto moderno de Estado fue influido, entre otras cosas, por la Reforma protestante. Produjo leyes más justas, compara las leyes de los países reformados con las de los países católicos, partiendo porque no había Inquisición. Creó nuevos sistemas de educación. De hecho, acá en Chile, algunos de los primeros sistemas educativos lo implementaron protestantes. Incentivó la alfabetización universal de la población. Al catolicismo no le interesaba que la gente estuviera educada, al protestante sí, para que leyera la Biblia por sí mismo. Entonces la alfabetización durante siglos fue impulsada principalmente por los protestantes. Colaboró al desarrollo de las lenguas modernas. Yo ponía esto de ejemplo la semana pasada. Las primeras traducciones de las escrituras se convirtieron en las matrices de las lenguas vernáculas. Por ejemplo, el alemán moderno fue forjado por la traducción al alemán que hizo Lutero de la Biblia. Y habían cosas que Lutero decía, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? Y cuentan que él estaba secuestrado por un amigo. Para protegerlo, un amigo lo secuestró antes que lo secuestrara un enemigo, y lo tenía encerrado en un castillo y se dedicó por varios años a traducir la Biblia. Y de repente él se ponía una capucha, así se ponía un jockey y unos lentes, y salía al mercado para escuchar cómo hablaba la gente, intentar replicar ese lenguaje, para que fuera entendible. Entonces él sistematizó el alemán que hablaba la gente en la calle. Esto pasó en muchos países. Por ejemplo, en India hay un idioma en particular que los misioneros le crearon hasta el alfabeto. Las lenguas eslavas, el alfabeto lo crearon los misioneros para traducir la Biblia. Entonces, bueno, y en este caso el tema de la Reforma protestante, estas primeras traducciones al alemán, al francés, al español, fueron la matriz para sistematizar las lenguas vernáculas. La Reforma protestante le enseñó al mundo lo que es la libertad de pensamiento. Recuerda que casi todos los primeros líderes de la Reforma murieron quemados en la hoguera por un cálido amor cristiano. Pero gracias a esos sacrificios, incluso el mundo no cristiano, incluso los no creyentes, aprendieron el principio de la libertad de pensamiento. O sea, confluyó la Reforma y también confluyó lo que se conoce como el Renacimiento, ¿verdad? Son dos ideas que nutrieron la libertad de pensamiento. Mira todo lo que produjo un avivamiento espiritual, como fue la Reforma. Porque tú lees, por ejemplo, los libros de Lutero, es pura teología. Tú lees los libros de Calvino, lees las primeras reformas, o sea, las primeras confesiones de fe luterana, las primeras confesiones de fe presbiteriana, y son pura teología, no discuten temas políticos o sociales, pero es inevitable que termine habiendo un nivel de transformación allí. La libertad de pensamiento, de criterio y de culto. La libertad de culto es una idea protestante. Hasta antes había una religión del Estado. Algo tan evidente, algo que hasta los no creyentes hoy día dicen, pero que es lógico. Bueno, a nadie más se le había ocurrido. Eso es gracias a la Reforma protestante. La Reforma contribuyó a desarrollar la identidad individual del ser humano. Yo esta idea la extraje de un libro que estudia toda la obra de Lutero y hace conexiones con obras posteriores, incluso de autores humanistas, y muestra cómo el pensamiento europeo fue modelado por estas ideas que en un inicio eran espirituales. Entonces, esto que te estoy diciendo es verdad. La Reforma contribuyó a desarrollar la identidad individual del ser humano, así como las primeras ideas relativas a los derechos humanos. Esto trajo una nueva medida de dignidad a las personas de la época, aun aquellas que no abrazaron la fe cristiana. Años más tarde, en el siglo XVIII, la llamada ética protestante se convirtió en la forma de pensamiento principal en los países anglosajones de Europa, o los países protestantes, que no eran países protestantes, pero conocidos como protestantes o de mayoría protestante, en contraposición a los países católicos o de mayoría católica en Europa. Y se comenzó a producir una gran diferencia. Los países protestantes
todos se volvieron prósperos, ricos, países libres, con un desarrollo cultural. Los países católicos se quedaron básicamente en el medioevo. Eso es una consecuencia de un avivamiento espiritual. Diversos sociólogos proponen que la ética protestante contribuyó al desarrollo económico de estos países. En relación a la vida civil, la doctrina protestante que la población profesaba enseñaba dos cosas: trabajo arduo y una vida austera. Sobre todo el pensamiento calvinista: trabaja duro, tu vocación de vida es trabajar, pero no gastes porque eso de los lujos no es de Dios. Entonces, vida austera, trabajo duro. ¿Qué genera eso? Ahorro. Surge capital, el capital se invierte, hago un negocio. Y si mucha gente hace negocio, el país prospera. Y los países protestantes prosperaron por esa ética, que es muy distinta a la ética de trabajo que había en los países católicos. Esto hasta lo han propuesto personas no cristianas. Es que está ahí a la vista, mira tú los números. Hasta el día de hoy, tú tienes Alemania, Holanda, Inglaterra, son más prósperos que España, Francia, Italia. Compara la comparación. Y claro, hoy día quizá tenemos estándares, gracias a Dios, más elevados de libertad, de derechos humanos, de derechos civiles, pero hasta hace 200 años. Recuerda que Napoleón fue hace 200 años, no te creas que esto fue hace mucho. Hasta hace 200, 300 años, la diferencia que había era abismal. Seguimos. Entonces, bueno, esto produjo el surgimiento de capital, de inversión, generación de riqueza y una distribución más equitativa de esa riqueza. Con esto no estamos poniendo el modelo económico de estas naciones por sobre otros, sino señalando cómo, sin importar la nación o el lugar del mundo, el leudar de la vida divina en la mente de las sociedades producirá progreso y abundancia en los pueblos. Bueno, otro ejemplo son los moravos. Los moravos que fundaron Herrnhut en 1722 en Sajonia, que hoy sería Alemania. Ellos venían huyendo de la persecución, eran hermanos que venían de distintas tradiciones, digamos, protestantes o disidentes, o de distintas ramas, y comenzaron a reunirse en las tierras del conde Zinzendorf. Y allí construyeron una comunidad donde la adoración era el centro de su vida comunitaria. Y lo primero que construyeron fue un lugar para reunirse y adorar. Por más de 100 años tuvieron adoración 24/7. Si tú crees que eso nos ocurrió a nosotros, no. Eso había hace 300 años. Y duró 100 años, no duró 3 días. 100 años, 24/7. Además de eso, construyeron una próspera comunidad alrededor. Toda una ciudad de puros cristianos. Y se volvió próspera y bendecida. Y a causa de estar allí viviendo una vida ordenada, y a causa de ellos estar metiéndose con Dios como lo hicieron, el Espíritu Santo produjo un gran avivamiento en ese lugar y comenzaron a ser enviados misioneros a todo el mundo. Muchos de los primeros misioneros de la época moderna fueron moravos. Yo puse acá algunos ejemplos: lugares como Groenlandia, África, Oriente Medio, India, América, moravos. Algunos de ellos hasta se vendieron a sí mismos como esclavos para irse a predicar a América, las plantaciones de azúcar donde trabajaban los esclavos que secuestraban en África. Recuerda que iban a África, secuestraban personas, las llevaban en barco, los pocos que sobrevivían desembarcaban en América, trabajar a las plantaciones de azúcar. Y estos moravos se vendieron a sí mismos como esclavos para predicarle y plantaron una iglesia allí. Bueno, estos moravos. Fueron precisamente algunos moravos los que influenciaron a John Wesley a tener un encuentro más profundo con el Espíritu Santo. Hablando de Wesley, o Wesley, no sé cómo se dirá, ha llegado hasta nosotros el relato de que 100 años después de la muerte de John Wesley, 100 años después, bueno, daría para
toda una clase contar todo lo que Dios hizo a través de él. 100 años después de su muerte, en cierta ocasión, un borracho buscaba licor de ciudad en dicha región y no encontraba, allí en Inglaterra. Iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, buscando licor y nadie vendía. Sí, ¿qué pasa aquí? Él era obviamente extranjero, no era de ahí. Y enojado le preguntó a alguien, ¿por qué aquí no venden alcohol? Y un hombre le respondió, hace muchos años hubo aquí un hombre llamado John Wesley que nos enseñó a amar a Cristo. Y desde entonces no se vende licor en esta región. Y por tanto, nadie es borracho. Ahora, beber no es malo, siempre y cuando sea en su justa medida, ¿no? Pero lo que quiero destacar acá es cómo una sociedad fue tan impactada por lo que Dios hizo a través de los primeros metodistas, con John Wesley y todos los demás, porque no fue él solo, que más de 100 años después, toda la sociedad seguía viviendo las consecuencias para bien de ese avivamiento. Es posible influenciar para bien la sociedad. Piensa todo el dinero que se gasta, todo el dinero de nuestros impuestos que se gasta en políticas para la adicción al alcohol, para la adicción a drogas. Imagínense si eso que pasó ahí pasara acá. Un avivamiento a tal punto que ya no hay más borrachos, que ya no hay más drogadictos. O sea, todo el dinero que invertimos en rehabilitar drogadictos podríamos invertir en otra cosa. Construir más hospitales, construir calles, construir escuelas, no sé, por ejemplo. Esto es posible, esto ha pasado, puede volver a pasar. Algo similar ocurrió en el avivamiento de Gales. Los trabajadores en las minas de carbón, tuvieron que volver a entrenar a los animales de carga, a los burros que tiraban de las carretas, porque todas las órdenes que habían enseñado a estos animales eran con groserías. Ya, muévete de tal por cual. ¿Cuál es el tema? Que todos los mineros se convirtieron a Cristo y ya no hablaban más así. Tuvieron que reeducar a todos los animales de carga. ¿Tú puedes mencionar el impacto en la sociedad por causa de la vida propagándose? El avivamiento en Gales, nadie habló nunca de política, nadie habló nunca de temas sociales. Lo único que se habló fue del Espíritu Santo. Esto puede pasar. Podríamos también hablar de Almolonga, yo lo ponía de ejemplo la semana pasada. Esto es en nuestra generación, en nuestros días. Hay videos, búscalos en YouTube. Cómo a causa del poder del Evangelio, la tierra que antes era seca e improductiva se volvió extremadamente fértil. Sacan cosechas varias veces al año y antes sacaban una y mala. Es impresionante. El tamaño de esa fruta es impresionante. No solo eso, la mayoría de las cárceles cerró por falta de población penal, cerraron los bares, todos se volvieron lugares de reunión para las iglesias, y eso ocurrió luego de un gran avivamiento en donde más del 90% de la población se convirtió a Cristo. Yo creo que ese pobre 10% el domingo no hay a dónde ir, están todos en la iglesia. Bueno, entonces la consecuencia es, muchos años después, toda una ciudad reformada por el poder de Dios. Esto es posible, es posible. Estos ejemplos todavía están lejos de mostrar todo el poder y el potencial transformador que puede experimentar un pueblo cuando se rinde completamente a Jesucristo. Creo profundamente que lo que Dios hará en las próximas décadas en las naciones de la tierra será algo sin precedentes. Mientras más una nación se abra a la verdad de Jesucristo y deje que su vida transforme todos sus rincones, mayor será el poder reformador que se manifestará en su población. No sé cómo estamos con el tiempo, o si están ya muy cansaditos. ¿Les dará para unos 10 minutos más? 9:12. ¿Dejamos hasta acá o seguimos 10 minutos más? Veo 10, deja hasta acá y 2 siga. Ya, seguimos 10 minutos. Para terminar el punto que dice las 3 medidas de harina, cosa que así no dejamos tanto para la otra semana. No nos atrasamos tanto. Ya, entonces, vamos a ver este subtítulo, las 3 medidas de harina, y con eso cerramos por hoy.
Así como el ser humano es un ser tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, también podemos entender la sociedad en su totalidad como una entidad que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, una entidad tripartita. El arreglo visible de la sociedad es el cuerpo colectivo que manifiesta y corporifica a una realidad invisible, emocional y mental, que podríamos llamar el alma de esa comunidad o el alma de la sociedad. ¿Se entiende, no? O sea, la gente sería el cuerpo, la gente que va, compra, paseo humada, lleno de gente caminando. Ese es el cuerpo de la sociedad. Pero que es el reflejo de una realidad invisible, emocional, mental, una cosmovisión, una mente que la gente tiene. Eso sería como el alma de la sociedad. No hay un alma para la sociedad colectiva, pero es una forma de explicarlo, ¿ok? Una forma de explicarlo. En esa alma de la comunidad están los patrones de pensamiento predominantes de la época y la cosmovisión de esa época, o sea, bueno, nuestra época. Y sabemos que estos patrones de pensamiento están gobernados por una entidad espiritual. Y aquí viene la tercera patita, que hay detrás de esto algo espiritual, que vendría a ser el espíritu de la sociedad. Detrás de la cosmovisión de una época está el espíritu predominante de la época. El espíritu de este siglo, de este aión, de esta era, que es la manifestación que tiene en esta era el espíritu del mundo. Ya hablamos del mundo y la era, el aión. De manera que una realidad espiritual o espíritu moldea una mente o imaginario colectivo, el espíritu del alma, y esa alma moldea invisiblemente el cuerpo de la sociedad, formando las costumbres y comportamientos propios y distintivos de cada pueblo. Suena enredado, pero en realidad es bien sencillo. O sea, está la sociedad, detrás hay una mente, una forma de pensar, pero detrás hay un espíritu predominante en esa época. O sea, hay un trasfondo espiritual. Y para transformar la sociedad, el proceso es a la inversa. Cristo se imparte en el espíritu. Desde allí empieza a transformar la mente, el alma, el sentir de la sociedad y finalmente la sociedad es en el ámbito visible transformada. Bueno, es por esto que cuando Cristo viene al gobierno espiritual de un grupo de personas, su vida como comunidad cambia radicalmente. Así como cuando Cristo toma el gobierno espiritual de una persona, su vida cambia, lo mismo ocurre con una sociedad. Cuando Cristo es plantado en el espíritu, en tu espíritu, Él no se queda solamente allí. Él va a leudar tu alma y tu cuerpo, las tres medidas de harina, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo ocurre con la sociedad. Cuando una masa crítica de personas nace de nuevo en una comunidad y Cristo pasa a ser su Señor, entonces el Espíritu Santo toma el gobierno de sus vidas, ¿verdad? A medida que Cristo es formado en ellos y comienza a ser expresado colectivamente en su vivir cotidiano, Cristo leuda también el alma y el cuerpo de esa sociedad. ¿Qué significa eso? Que sus patrones y estructuras de pensamiento cambian. Cuesta verlo en un país de millones de personas, pero verlo en una comunidad de 5.000, verlo en un pueblo. Imagínate qué pasa si 3.000 se convierten. A medida que Cristo es formado en ellos, ya leímos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que sus patrones y estructuras de pensamiento cambian, la construcción social de las ideas y conceptos que definen el vivir dentro de esa comunidad son radicalmente transformados, se comienza a aborrecer el pecado de forma colectiva hasta el punto que muchas veces se institucionaliza y se legislan leyes concordantes con esta nueva forma de pensar. O sea, podemos decir que es afectado radicalmente el vivir de esa sociedad, cambiando su comportamiento, no por un efecto moral, no por una presión moral externa, sino por un efecto orgánico, por la vida de Cristo que los leudó dentro. O sea, es una consecuencia de la propagación de la vida divina en el espíritu humano. Cuando el reino de los cielos llega a una ciudad o a un pueblo, comienza un proceso orgánico de transformación que se propaga al interior de las personas. Mientras más personas sean inseminadas con la vida divina y Cristo sea formado en ellos, más cambios y transformaciones experimentará la sociedad. De esta forma, el gobierno espiritual de Cristo comenzará a manifestarse no solo en la vida de las personas, sino también en las familias y en cada área de la sociedad. Y así
orgánicamente, la sociedad comienza a ser transformada y leudada con la vida del reino. Y todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba preso de la corrupción, la maldad, es vivificado por la vida de Dios y tiene un nuevo comienzo en justicia. Es de esta forma, persona a persona, casa a casa, barrio a barrio, que podemos ganar ciudades completas para Cristo. Eso es posible. En estos años y en los próximos veremos ciudades enteras rendirse a los pies de Cristo a causa de la propagación orgánica del reino de Dios, porque el reino es el poder propagador y transformador más grande del universo.